¿Eres diabético? Conoce cuáles son las peores y las mejores bebidas que puedes consumir. El consumo de calorías puede llegar a ser bueno o malo para la salud, tanto de una persona que padece de diabetes como para los que no la padecen. Y es que, como hemos dicho en muchos de nuestros videos, mucho de algo puede ser malo y poco de lo mismo también puede ser perjudicial dependiendo del caso. Esto quiere decir que siempre debe haber un balance en lo que ingerimos para poder obtener beneficios necesarios para nuestro cuerpo. Conocemos qué podemos comer y qué no, pero existe la disyuntiva de qué podemos tomar y qué no. En este video te mostraremos qué bebidas puedes ingerir y cuáles no si eres diabético. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Y a todos los comentarios relacionados con este video, les dejaré un corazón. Cuando realizamos el conteo de calorías que consumimos, también es importante incluir en este conteo las calorías que aportan las bebidas. No siempre es sencillo elegir qué beber cuando padecemos de ciertas enfermedades, y sobre todo si tenemos diabetes. Siempre nos hacemos la pregunta, si el café es beneficioso o no para la resistencia a la insulina. O también si tomar un refresco dietético o Coca-Cola cero nos hará ganar peso. Existen bebidas las cuales contienen calorías y carbohidratos en grandes cantidades, los cuales afectan en gran medida los niveles de azúcar en la sangre, así como tu peso. Conozcamos cuáles son las bebidas que podemos consumir si somos diabéticos. Número 1. Toma bastante agua al día. Esto ayudará a controlar tu diabetes. Si eres una persona que consume poca agua, es decir, 2 vasos de agua al día o menos, tienes un mayor riesgo de un aumento del azúcar en la sangre en comparación con las personas que toman más agua. Existe una hormona la cual ayuda al cuerpo en la regulación de la hidratación del mismo. Esta hormona se eleva o aumenta cuando la persona está deshidratada, permitiendo que el hígado aumente la producción de azúcar. Esta hormona se conoce con el nombre de vasopresina. Por esto es imprescindible consumir de 6 a 9 vasos de agua al día. Para obtener mejores resultados, se aconseja tomar un vaso de agua antes de comer, así reducirás el hambre y comerás menos. Número 2. Consume leche con alto contenido de vitamina D y calcio. Esta es una bebida la cual proporciona muchos nutrientes importantes para los diabéticos, como lo son la vitamina D y el calcio. Pero debemos limitar la dosis en la que la consumimos, ya que esta también posee carbohidratos y calorías. En un vaso de leche podemos encontrar un total de 12 gramos de carbohidratos y 80 calorías. Es por eso que debemos contar los carbohidratos consumidos a través de los productos lácteos. Se recomienda comer o tomar una porción de productos lácteos al día. Elige entre yogur natural o leche. Número 3. Toma más té verde o negro rico en antioxidantes. Esta es una bebida la cual no contiene calorías, pero contiene antioxidantes importantes, los cuales son beneficiosos para la salud de una persona diabética. Por ejemplo, el té negro ralentiza la absorción de los carbohidratos a través del tubo digestivo. Además, disminuye los niveles de azúcar presentes en la sangre, a la vez que sus componentes estimulan las células pancreáticas que se encargan de producir la insulina. Además, al consumir té verde,
le aportarás beneficios a tu cuerpo, los cuales reducirán el riesgo de enfermedades del corazón. Puedes tomar de 1 a 2 tazas de estos tés al día. Si eres consecuente en su consumo, notarás sus beneficios. Número 4. Tomar café negro sin azúcar. Como te comentamos al principio del video, algunas personas se hacen la pregunta si tomar café es bueno para la salud de una persona diabética o no. El problema como tal no es el café, sino lo que normalmente le colocamos al café. Pues sí, estudios han demostrado que el ácido clorogénico presente en el café ayuda a retrasar la absorción de la glucosa al torrente sanguíneo. De acuerdo a los estudios, esto ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Para poder obtener estos beneficios, la recomendación es tomar café sin nada adicional, es decir, sin azúcar o leche. Bebidas que una persona diabética debe evitar. Ahora hablemos de las bebidas que los diabéticos no deben consumir. Número 1. Evita las gaseosas, refrescos o sodas. Estas son bebidas que no aportan nada de beneficios para la salud de cualquier persona y que además están cargadas de azúcares que son extremadamente dañinas para una persona diabética. Las bebidas como los refrescos contienen hasta 150 calorías, lo que vendría siendo igual a 10 cucharadas de azúcar. Estas bebidas contienen muchísimas calorías y azúcares que son dañinos para nuestro cuerpo y forman parte de 3 de las cosas que debemos evitar, sobre todo si eres diabético. Las calorías que ofrecen estas bebidas, lejos de lo que pueda parecer, no forman parte de un alimento. Estas son calorías huecas o vacías. Por otra parte, existe otro punto de discusión con respecto a este tipo de bebidas y son las famosamente conocidas como bebidas light. Sí, estas bebidas son conocidas mundialmente como dietéticas, pero en realidad solo aportan una menor cantidad de calorías. Sin embargo, cabe resaltar que aún así, siguen aportando azúcar a nuestro organismo. Lo más recomendable es evitarlas también. Número 2. Evita los jugos de frutas procesados. Los jugos de frutas procesados normalmente están elaborados con una serie de aditivos y una gran cantidad de azúcar que no favorecen nada la salud de una persona diabética. Lo más recomendable, si deseas consumir jugo de frutas, es que los prepares en casa sin ningún tipo de edulcorante y consumirlos al instante. Una cosa que nos saltamos al consumir un jugo de fruta es el contenido de fibra que posee la fruta y que al hacer el jugo no se aprovechan como debe ser. La fibra que posee las frutas es muy favorable para las personas que padecen de diabetes tipo 2, ya que esta ayuda en el proceso de absorción de los azúcares en el cuerpo. Te recomendamos consumir la fruta y evitar los jugos para así obtener sus beneficios. Número 3. Elimina la cerveza y los licores. Las bebidas alcohólicas, sin duda, tampoco se encuentran entre las bebidas que podemos elegir si padecemos de diabetes tipo 2. Estas bebidas pueden alterar el efecto de los medicamentos que podamos estar consumiendo, a su vez, que puede elevar los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. El alcohol es una bebida que, al igual que las gaseosas, solo aportan calorías vacías que generan un descontrol en los niveles de azúcar. Además, el consumo de bebidas alcohólicas te puede relajar mucho y tomar malas opciones de nutrición a la hora de comer. ¿Cómo identifico si una bebida es mala o buena para una persona con diabetes tipo 2? De manera general,
existen 3 factores que debemos tomar en cuenta en una bebida que son negativos. El contenido de azúcar. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que esto va a generar un aumento de los niveles de glucosa en la sangre de manera exponencial. Al consumir algo azucarado, los niveles de azúcar se disparan de manera rápida, pero en el caso de las personas diabéticas, no podrás disminuirlo de la misma manera debido a su enfermedad, a diferencia de una persona que no padezca la enfermedad. Cantidad de calorías. Una persona con diabetes tipo 2 debe cuidar mucho su peso. De esta manera podrás tener un control de la enfermedad en sí. Es por eso que debemos evitar las bebidas con alto contenido calórico que son innecesarias. Contenido de grasas. Hay bebidas que aportan una cantidad de grasas considerables, las cuales pueden ocasionar que se produzcan una serie de complicaciones que normalmente queremos evitar. Y no hablo nada más de los niveles de azúcar en la sangre, sino otras complicaciones que también son importantes. Por consiguiente, una persona con diabetes tipo 2 debe seleccionar bebidas con las siguientes características: bajo contenido de azúcares o, en su defecto, que no contengan azúcar; bajo aporte de calorías o sin calorías; un bajo nivel de grasas o que no las aporte. Hemos llegado al final de esta edición de Remedios Fácil 24 por el día de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías qué bebidas debe consumir una persona diabética y cuáles no. Si has llegado hasta aquí, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Nos vemos en una próxima edición de Remedios Fácil 24.